Hola compañeros, compañeras y profesora, mi nombre es David Salcedo Valencia y el día de hoy les voy a explicar un poco sobre el estaño. El estaño tiene como símbolo el Sn, que viene del latín stannum, y su número atómico es el 50. El estaño está ubicado en el grupo 14 y periodo 5 de la tabla periódica de los elementos. Tiene hasta el momento 10 isótopos que sean estables. Su configuración electrónica es pues, como la configuración electrónica de los gases nobles sería kriptón 4d10, 5s2, 5p2. Su densidad es de 7365 kilogramos sobre metro cúbico, y su punto de ebullición está en 2875 Kelvin y su punto de fusión es de 505.08 Kelvin. Normalmente se puede encontrar en un estado sólido. Es un elemento normalmente blanco, es maleable, o sea que no es como tan rígido ni tan duro, y se puede oxidar de forma superficial a temperatura ambiente. Este efecto lo hace resistente a la corrosión mediante la pasivación. Por tanto, se utiliza para recubrir otros metales pues como un método de protección, para que estos no tengan algún efecto con la corrosión que puede existir en el ambiente, por decirlo así. Se encuentra en bastantes aleaciones, pero la más conocida es la del bronce, la cual se crea a partir de una aleación de estaño y cobre. Al doblar, como una curiosidad, al doblar una barra de este metal, se produce un sonido muy característico llamado el grito del estaño, que es producido por la fricción de los cristales que componen este elemento. Una de las características, por decirlo así, más llamativas o alguna curiosidad más notoria es la llamada peste del estaño. Esa es una característica muy especial porque el estaño sufre una sensibilidad a una baja temperatura, haciendo que el metal, por decirlo así, se enferme o se dañe, por decirlo de una manera. Y gracias a esto, al acercar el metal enfermo hacia un metal sano, por decirlo así, el estaño que estaba sano se enferma también. Entonces por eso recibe este nombre de la peste del estaño. El estaño puro tiene dos variantes alotrópicas, que serían el estaño gris, que es un polvo no metálico, es semiconductor y tiene una estructura cúbica. Mientras que por otro lado está el estaño blanco, que es, digamos, el más común, el normal, el conocido, y este sí es metálico, es conductor eléctrico y tiene una estructura tetragonal. Es tan dúctil y tan maleable, pues como lo dije anteriormente, que se puede enrollar en hojas de menos de una milésima de centímetro de espesor, es decir, que puede ser demasiado delgado, lo que se conoce como el papel de estaño. Ahora pues voy a hablar un poco de la historia, un poquito nomás. El símbolo Sn pues viene del latín stannum, y este elemento fue descubierto oficialmente en 1854 por Julius Pellegrini. Pero el estaño se conoce desde la antigüedad, más o menos desde, por decirlo así, unos 2000 años antes de Cristo, porque este ya es mencionado en el Antiguo Testamento y se usaba en Mesopotamia gracias a las armas hechas de bronce, que como ya dije antes es la aleación del estaño y el cobre. También los romanos, por ejemplo, recubrían con estaño el interior de los recipientes de cobre. Entonces la importancia de la nueva aleación que se había obtenido era más eficaz que las armas de piedra o las armas de hueso que estaban conocidas en ese entonces. Entonces, gracias a la aleación que se formó, se pudo crear como una especie de un gran comercio entre las comunidades que existían en ese entonces. Y gracias a este comercio y gracias a tantas charlas entre las comunidades para intercambiar cobre y estaño y bronce y todo eso, se originó la edad de bronce. ¿Cómo se obtiene este metal? Este metal pues pasa por diferentes fases, que serán la extracción, el lavado, la mezcla, la purificación y el resultado final. El estaño se extrae del yacimiento por el método de draga de canguilones. Posteriormente, cuando ya se obtiene la materia prima, se realizan unas operaciones de lavado y de purificación del concentrado de estaño.
con este proceso también se obtiene, por ejemplo, los minerales como la casiterita o la piedra de estaño, la estenita y la tealita. El estaño se mezcla con carbón vegetal para realizar una reacción, y también se le añade cal y cuarzo como fundentes. Y después del tratamiento en un horno, cuando ya todos estos metales están siendo derretidos y tratados juntos, se moldean bloques. Los bloques se purifican en un horno Zeiger, y una vez obtenido ya el molde, por decirlo así, se puede separar ya el estaño puro de los demás componentes que se hayan usado. Por ejemplo, también se libera cobre, bismuto y hierro en toda la operación final. Vamos a hablar de los usos en la industria, que será como lo principal. Sirve como revestimiento protector del cobre, porque pues como ya lo dije antes, era muy resistente a la corrosión y protegía a los demás metales. También sirve como materia prima o como un ayudante muy importante a la fabricación de latas de conserva. También se usa para disminuir la fragilidad que puede obtener el vidrio. Entonces, mientras se elabora el vidrio, se le añade una parte de estaño para que éste adquiera más dureza. Los compuestos que contienen estaño se pueden usar para fungicidas, para tintes, para dentríficos y para pigmentos, es decir, que se puede usar para pinturas también. Se usa, pues como ya lo nombré antes, para realizar bronce. Se usa para la soldadura blanda, que sería como un uso más doméstico para hacerlas junto con el plomo, que sería en aleación también. Se usa, por ejemplo, con el cautín para hacer soldaduras. Se usa también junto al plomo en la aleación para fabricar la lámina que va en los tubos de los órganos musicales. También tiene utilidad en etiquetas. Se usa también, por ejemplo, para pues ya como una parte más especial o más como centrada, importante, para la fabricación de esmaltes cerámicos, que ya se utilizaría en la industria de la cerámica, pues para eso estaría hecho. También se usa para hacer el sobretaponado de las botellas de vino, para que estas no se les vaya el sabor, mantenga su textura, su olor, todo. España, por ejemplo, que es uno de los mayores fabricantes de cápsulas de estaño, la usan en prácticamente toda su industria de los vinos. De una forma menos frecuente, también se usa en la artesanía como repujados. Con el estaño se confecciona el papel de estaño y se usa como conservante de los alimentos para que puedan durar un poco más en el tiempo. Tiene una amplia variedad de aleaciones con otros metales, por ejemplo el plomo, que se usa para hacer el estaño blando. Para la fontanería y automóviles se usa para hacer la aleación de bronce ferroso. También se usa el latón ligero, el latón industrial, se usa el latón de alta resistencia, también se usa el bronce manganeso, y también se usan aleaciones troquelables, por ejemplo para hacer metales de cojinetes y muchas aplicaciones más. Pero digamos que su uso como más doméstico, importante, más común, sería para la soldadura blanda, cuando se realiza la aleación con el plomo. Ahora voy a hablar un poco de su toxicidad. Tanto el estaño metálico como sus compuestos orgánicos, ya sean formados de manera natural o en usos industriales, puede producir unos efectos bastante tóxicos en el medio ambiente y los seres vivos que se expongan a estos. El estaño es liberado en el medio ambiente gracias a procesos naturales y por las actividades humanas. Por ejemplo, la minería está implicada en eso, la combustión del petróleo y del carbón está implicada en la toxicidad del estaño en el medio ambiente, además de las aplicaciones que ya había mencionado anteriormente, que se asocian a la producción y los usos del estaño. El estaño metálico, cuando se encuentra en la atmósfera en forma gaseosa, se adhiere a las partículas de polvo, las cuales pueden ser movilizadas por la acción del viento, la lluvia o incluso la nieve. Es decir, que el estaño puede estar viajando por el aire en cualquier momento y puede ser perjudicial para la salud. Cuando se combina con el carbono, por ejemplo, puede formar unos compuestos orgánicos tales como el dibutilestaño, el tributilo de estaño y el trifenilestaño, por ejemplo.
Este tipo de compuestos pueden ser acumulados en el suelo o en el agua, dependiendo de su método de transporte, o pueden llegar a ser degradados a compuestos inorgánicos gracias a la acción de la luz solar y las bacterias. El tiempo de permanencia en el medio de estos compuestos es variable en función del compuesto. Por ejemplo, puede ser desde días hasta meses en el agua y puede llegar incluso a superar los años si se encuentra en el suelo. Debido a la forma química de los compuestos orgánicos de estaño también pueden bioacumularse al ser aislado por el metabolismo de los seres vivos, sufriendo un proceso de biomagnificación a lo largo de las redes tróficas. Las principales vías de intoxicación con estaño en los seres humanos pueden ser la ingestión de alimentos o bebidas que se encuentren envasados en latas hechas con estaño. No, por decirlo, las latas recubiertas con estaño como protección, sino que directamente estén hechas con el estaño. Pero puede reducirse un poco la medida de la toxicidad debido a que la mayoría de latas o envases se encuentran protegidos con una laca que evita que el estaño sea tan tóxico. Por ejemplo, en la ingesta de alimentos como pescados o mariscos que procedan de las aguas que están siendo contaminadas, pueden llegar a transmitir el estaño y puede ser perjudicial para el humano. También de una manera muy doméstica puede ser en contacto con compuestos de estaño, como por ejemplo el PVC, que está entre sus compuestos el estaño. Se puede respirar aire de estaño, por ejemplo, cuando está en su fase gris, como ya lo he dicho al principio de las diapositivas, que es un polvo. Entonces puede ser respirado, puede ser tragado, respirado, o sea, absorbido de cualquier manera, y puede llegar hacia los tractos digestivos, haciendo que sea perjudicial. Por ejemplo, en la ingesta de grandes cantidades de compuestos inorgánicos puede producir dolores de estómago, puede producir anemia y puede producir alteraciones en el hígado y los riñones. La inhalación o la ingesta de compuestos orgánicos de estaño, tales como los que ya había mencionado antes, que eran el trimetilestaño y el triletilestaño, por ejemplo, puede interferir con el funcionamiento del sistema nervioso y el cerebro. En casos graves, pero ya extremos en las que la ingesta del metal sea superior, puede causar la muerte. Otros compuestos orgánicos de estaño, como el dibutilestaño, el tributilestaño, puede afectar al sistema inmunitario y a la reproducción en animales, pero esto no se ha demostrado ni se ha evaluado con seres humanos, es decir que no tenemos como una respuesta clara hacia lo que puede pasar en la reproducción de los humanos. Y ya como un contacto con los ojos o con la piel puede producir una irritación, pero se puede tratar si se logra detectar a tiempo. Y eso es todo por la exposición de hoy, espero que haya quedado un poco claro todo y nos veremos en la próxima.